Hola compañeros, soy Carlos San Pedro. Aquí les comparto mis reflexiones sobre este primer módulo, sobre los documentos y también sobre todo en la experiencia que vengo teniendo con la moderación. Respondiendo a esa pregunta sobre qué de la moderación he venido implementando, yo creo que lo primero y con lo que más me he enfrentado en esta experiencia que tengo, que es apenas de 2 cursos que he acompañado con la moderación, es el cambio de paradigma. Uno cuando tiene la experiencia de la docencia en lo presencial, pues juega el rol de una forma muy distinta a como se juega acá en la virtualidad. Yo creo que ese cambio de paradigma ha sido el más importante, pero también ver cómo para los estudiantes es una exigencia también cambiar el paradigma. Estamos muy acostumbrados a una educación donde el docente da y el alumno recibe, y la virtualidad, bajo el esquema que propone la universidad, plantea que se construya conjuntamente, pero una construcción centrada en el proceso mismo del estudiante. Por lo tanto, el rol como moderador, como tutor, consiste en estar alrededor de ese proceso, acompañándolo y facilitándolo, y obviamente conduciendo con la propia experticia el trabajo, pero sin nunca reemplazar el proceso o el protagonismo del estudiante. Entonces yo creo que ese proceso de cambio, tanto para mí como docente que está experimentando o está empezando con este tema de la moderación, es fundamental, pero también lo veo en los estudiantes, y eso me parece que es una brecha que, bueno, con el tiempo se salvará, pero que en los procesos de moderación y en los cursos debería ser incluido. Yo veo que un tema que ha faltado y que está como dentro del espíritu de la moderación es sensibilizar frente a estos nuevos escenarios. Tenemos un problema, y es que los cursos o las plataformas nos lanzan de lleno a estas herramientas, a estos procesos, muchas veces sin una sensibilización o sin un acompañamiento previo para entender qué significa ese cambio de rol. Entonces ese cambio de rol es una de las cosas que yo pues estoy aprendiendo, lo estoy implementando y lo disfruto mucho, porque veo que también realimenta lo que estoy haciendo en el aula de clase. Ese concepto tan poderoso de comunidad de aprendizaje, yo lo he comenzado a reflexionar y a mirar cómo impostarlo en el aula de clase, porque efectivamente pues las nuevas generaciones tienen otras expectativas, otra manera en la que desean aprender, y yo creo que eso es importante recogerlo, no solo porque funciona en la virtualidad, sino porque funciona también en los escenarios presenciales. El tema de la participación, la co-creación, la creación de vínculos, de comunidades de aprendizaje, me parece que es uno de los temas que a mí más me ha enriquecido la perspectiva, bueno, desde los documentos. Y también hay otro asunto que me parece que yo he venido implementando, y es en ese afán de ser un facilitador de la comunidad de aprendizaje, lo que popularmente conocemos como cacharrear las herramientas. Yo soy una persona inquieta y creo que he venido familiarizándome más con una serie de herramientas para tener las herramientas a la mano y ponerlas a disposición de los estudiantes. Entonces yo creo que la moderación pone o hace que el moderador tenga que trabajar mucho la curiosidad por las herramientas, no solo por las herramientas, sino por la forma en la que se pueden usar para el beneficio del proceso. Una cosa que también yo trato siempre de implementar es darle como ese rostro humano al proceso, porque finalmente estamos hablando de la educación. Entonces en la educación siempre hablamos de un asunto muy humano. Entonces, a pesar de estar con temas de tecnología o combinaciones de tecnología, de aplicaciones, de herramientas, yo creo que el rostro humano es muy importante, y ese tema de ser una comunidad pasa por eso. Las comunidades no son personas anónimas, son personas que tienen un rostro. Entonces yo he tratado mucho como de responder a ese tema, de sentir o de hacer que el estudiante sienta que detrás hay una persona que lo atiende, que está dispuesta a acompañarlo en su proceso y que no está simplemente solo frente a una pantalla. ¿Cuáles son los retos de la moderación? Bueno, en términos generales yo creo que los retos son básicamente relativos a la adaptación. Nosotros en un ambiente tan tecnológico como en el que vivimos hoy, y como ese ambiente tecnológico ha ido impregnando la educación, pues nos vemos exigidos a una continua adaptación. No solamente porque hay herramientas que aparecen y hay que usarlas y aprovecharlas, sino también porque hay unas perspectivas que van abriendo ese camino y que nosotros tenemos también que entrar a dialogar con ellas. En lo particular, el reto para mí más trascendental, y lo he mencionado en las otras preguntas,
es el tema de la construcción de una comunidad de aprendizaje. Yo creo que un moderador se puede dar por bien servido si ha contribuido a que los estudiantes desarrollen su proceso de formación bajo ese concepto de comunidad, de colaboración, de co-creación, de construcción conjunta. Han asumido un rol dinámico, un rol participativo y no meramente un rol receptivo. Yo creo que ese es el principal reto. Hay otros asuntos que están relacionados con eso, por ejemplo la formación teórica sobre este tema en particular, la formación didáctica, me parece que son colindantes a este tema y al poder adaptarse. Y yo creo que también un asunto muy importante y es un sentido de autocrítica que muchas veces no es sencillo de desarrollar porque no tienes a la persona frente a frente leyendo sus gestos, leyendo su metalenguaje para ver cómo va tu proceso. Entonces hay que tener otras exigencias u otras herramientas para la autocrítica de uno como moderador. Seguramente hay herramientas en la misma virtualidad que sirven para ello, pero me refiero a esa autocrítica que proviene del feedback personal. Es muy difícil obtener ese feedback personal, por lo menos de forma directa. Entonces el desarrollo de esa autocrítica, esa lectura de grupo, de proceso, creo que es todo un reto para encontrar nuevas formas de hacerlo. Yo creería que esas cosas son las principales. Ya pues hay cosas de tipo técnico que se pueden resolver, pero me parece que los retos son más de tipo personales. ¿Qué cualidades debe tener una persona que está en el rol de la moderación en ambientes virtuales? Bueno, seguramente pues las cualidades que debe tener cualquier persona que quiera tener una función de servicio en la educación, pero hay una que a mí me parece fundamental y es no sé si es tanto una cualidad como una disposición, es la de sentirse siempre un aprendiz, alguien que todo el tiempo está aprendiendo, porque precisamente como se introduce en una comunidad de aprendizaje, aunque él tenga un rol muy específico, uno como moderador pueda tener un rol muy específico, finalmente también es un miembro de esa comunidad de aprendizaje. Entonces esa actitud de aprender me parece que es una cualidad fundamental. Por un lado porque plantea o hace que uno descubra la necesidad de estar todo el tiempo en una actitud también de conversación con los estudiantes, con los alumnos, de generar esos espacios a través de las herramientas, pero por otro lado porque uno también se ve en la necesidad de emprender búsquedas para conocer nuevas herramientas, nuevos procesos, indagar sobre cómo hacer más cercano los contenidos a través de las herramientas o de lo que la plataforma pues nos permita. Yo diría que entonces esa actitud de aprender, ese sentirse aprendiz, es una cualidad muy importante. Pero por otra, yo creo que también, o conectado con esta cualidad de aprendiz, hay otra que pues es muy complementaria, que van las dos juntándose, y es la de mucha disciplina. Las estrategias que pues se puedan implementar no se van a llevar a cabo si no hay disciplina. Yo creo que nosotros tenemos ante este tema de las posibilidades de la virtualidad, de las TICs, una necesidad de disciplina muy grande con el tema del manejo del tiempo, con el tema de la eficacia, porque finalmente pues hay unas comodidades con el tema de la virtualidad, pero también hay unas exigencias. Entonces yo creía que la disciplina para manejar el tiempo, el rigor, para digamos hacer el acompañamiento, el seguimiento, la valoración del mismo proceso de aprendizaje es muy importante, y esto sin la disciplina pues no se logra, y la disciplina se necesita tanto en el aula de clase como en el aula virtual. Yo diría que entonces una actitud de aprendiz y una actitud disciplinada.